El sonido fue lo primero que rompió la sofisticada atmósfera de la noche parisina. Un golpe seco, brutal y orgánico que interrumpió instantáneamente las risas cristalinas y el suave jazz del piano en vivo. No fue el estruendo de una copa cayendo, sino el ruido inconfundible de un cuerpo humano impactando violentamente contra la dureza implacable del mármol negro. Nia sintió como el mundo giraba en una espiral de luces doradas y sombras aterradoras, mientras su espalda chocaba, escalón tras escalón, en un descenso que parecía eterno y despiadado. El aire helado de París se coló en sus pulmones con una violencia punzante, pero el frío exterior no era nada comparado con el dolor agudo, desgarrador, que explotó en su vientre bajo, irradiando hacia su columna como un relámpago de fuego líquido. Su vestido de gala, una seda color crema que minutos antes disimulaba su incomodidad, ahora se enredaba en sus piernas como una mortaja, mientras sus manos buscaban desesperadamente proteger la vida que llevaba dentro, aferrándose a su estómago con un instinto animal de pura supervivencia en medio del caos. Desde el suelo, con la visión borrosa por las lágrimas de dolor y el shock traumático, la perspectiva de Nia se distorsionó, convirtiendo el lujoso lobby del hotel en una arena de juicio cruel, donde ella era la víctima sacrificada. Las gigantescas lámparas de araña, que antes parecían estrellas capturadas, ahora pendían sobre ella como amenazas brillantes, testigos mudos de su caída. Podía sentir la textura gélida de la piedra bajo su mejilla, un contraste nauseabundo con el calor pegajoso que comenzaba a brotar entre sus muslos. No podía moverse. Su cuerpo había dejado de responder a las órdenes de su cerebro, paralizado por un miedo que trascendía lo físico. El silencio que siguió al impacto fue ensordecedor, una pausa colectiva donde docenas de ojos la observaban, no con compasión, sino con una curiosidad mórbida y distante, como si su sufrimiento fuera una performance grotesca diseñada para interrumpir su velada de champán y negocios millonarios. Entonces, la voz de Julián cortó el aire, no con la preocupación de un esposo, sino con la indignación teatral de quien ve su reputación manchada por la torpeza ajena. Su figura se recortaba contra la luz, alta e impecable, pero su rostro, visto desde el ángulo inferior de Nia, era una máscara de desprecio puro apenas velada por una falsa alarma. Sus gritos resonaban con una claridad hiriente, manipulando la narrativa antes incluso de que alguien pudiera preguntar qué había sucedido realmente. Acusaba a sus zapatos, a su histeria, a su torpeza, construyendo una coartada pública sobre el cuerpo roto de su esposa. Nia quería gritar, quería decirle al mundo que él la había empujado, que sus manos habían ejercido la fuerza necesaria para lanzarla al vacío, pero su garganta estaba cerrada, ahogada por un nudo de pánico y la comprensión devastadora de que el hombre que había jurado amarla acababa de intentar destruirla frente a la alta sociedad europea. Entre la multitud de rostros borrosos, Nia distinguió la silueta de Camille, parada un par de escalones más arriba, con una mano cubriendo su boca en un gesto de sorpresa ensayado, que no lograba ocultar la frialdad de sus ojos. No había horror en su mirada, solo una satisfacción perversa, una victoria silenciosa al ver a la intrusa, finalmente derribada, reducida a un bulto dolorido en el suelo. Esa imagen, la de la amante y el esposo compartiendo una complicidad criminal mientras ella se desangraba, fue más dolorosa que cualquier fractura ósea. Confirmaba que su caída no había sido un accidente, ni un momento de furia ciega, sino la culminación de un plan macabro para borrarla del mapa, para extirparla de una vida en la que, según ellos, nunca debió haber entrado. La crueldad de la traición se sentía física, un veneno que corría paralelo a su sangre, paralizando su voluntad y dejándola expuesta ante los buitres de la élite. El dolor en su vientre se intensificó, transformándose en contracciones espasmódicas que le robaron el aliento y la obligaron a soltar un gemido gutural que resonó patéticamente en el vestíbulo. Ya no le importaba a Julián, ni Camille, ni las miradas juzgadoras de los inversionistas. Su mente se contrajo en un solo punto de enfoque aterrador: su bebé. El silencio dentro de su útero era ensordecedor. No sentía las patadas habituales,
ni el movimiento reconfortante de la vida que había protegido con tanto celo. El terror absoluto la invadió, una ola de pánico frío que la hizo temblar incontrolablemente sobre el mármol. Había llegado demasiado tarde. Había fallado en su única misión sagrada. La posibilidad de perder a su hijo por la ambición de un hombre sin alma la llenó de una desesperación tan profunda que amenazaba con apagar su conciencia antes de que llegara la ayuda. Alrededor de ella, la realidad social comenzaba a fracturarse. Los teléfonos móviles se alzaban como armas modernas, capturando su humillación en alta definición para el consumo de las redes sociales. Los flashes estallaban como relámpagos agresivos, cegándola y aumentando su desorientación. Nadie se acercaba. Existía una barrera invisible trazada por el estatus y el racismo velado que mantenía a los invitados a una distancia segura, observando el espectáculo de la mujer equivocada, en el lugar equivocado. Nia se sentía pequeña, insignificante, una mancha oscura en un mundo de blancura inmaculada y poder absoluto. La soledad en ese instante fue total, un abismo negro que amenazaba con tragarla entera, confirmando todos sus miedos inseguros sobre no pertenecer, sobre ser desechable, sobre ser nada más que un obstáculo en la brillante carrera de su esposo. Sin embargo, en medio de la neblina del dolor y la inminente inconsciencia, algo dentro de Nia se negó a apagarse por completo. A pesar de la sangre que ahora manchaba visiblemente la seda crema entre sus piernas, a pesar de las mentiras que Julián tejía a gritos sobre su cabeza, una chispa de indignación primitiva se encendió en lo profundo de su ser. No era esperanza, era rabia, una rabia pura, ancestral y volcánica. Mientras sus párpados pesaban como plomo y las voces se volvían un zumbido distante, su mano apretó con debilidad pero determinación el borde de su vestido, manchando sus dedos con su propia sangre. No podía dejar que ganaran, no podía permitir que esa fuera la última imagen. Ella rota y ellos triunfantes. Tenía que sobrevivir, no por el amor que había perdido, sino por la justicia que debía exigir. La visión de Nia se oscureció finalmente, reduciéndose a un túnel estrecho donde la luz de las lámparas se desvanecía. Pero antes de que la oscuridad la reclamara por completo, escuchó el sonido de pasos firmes acercándose, diferentes al caos de los tacones y los murmullos nerviosos. Eran pasos de autoridad, pesados y decididos, rompiendo el círculo de indiferencia. Alguien se había atrevido a cruzar la línea. Nia exhaló un último suspiro tembloroso, sintiendo que su vida pendía de un hilo, suspendida entre la muerte y una verdad que, si lograba despertar, incendiaría todo París. Esto no era el final de su historia, era el prólogo sangriento de una guerra que Julián jamás vio venir. Antes de continuar con esta historia, me gustaría hacerte una pregunta rápida. ¿Desde qué ciudad estás leyendo esto y qué hora es allá? Me encantaría saber quién está al otro lado de la pantalla. Si esta historia te está atrapando, por favor, deja tu me gusta, suscríbete y comparte el enlace con esa persona que sabes que ama el drama intenso tanto como tú. Ahora sí, respira hondo, porque volvemos al pasado. 3 horas antes de que la gravedad reclamara su cuerpo, Nia se encontraba de pie en el borde de la terraza del hotel, una figura solitaria recortada contra el resplandor icónico de la Torre Eiffel. La noche parisina era un espectáculo de luces doradas y sombras profundas, una postal perfecta que parecía burlarse de su tormenta interna. El viento invernal soplaba con una ferocidad cortante, agitando los bordes de las bufandas de cachemira de los invitados, pero las estufas de diseño industrial creaban islas de calor artificial que mantenían la temperatura en un equilibrio precario. Nia, sin embargo, sentía un frío que nacía desde dentro, un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima, y todo que ver con la soledad abismal que sentía estando rodeada de gente. Apretó su chal de seda contra los hombros, intentando blindarse contra una atmósfera que, aunque lujosa, se sentía hostil y respiraba un aire de exclusividad que la repelía silenciosamente. El sonido ambiente era una sinfonía de opulencia despreocupada, el tintineo cristalino de las copas de champán chocando en brindis vacíos, el murmullo de conversaciones en múltiples idiomas sobre acciones y fusiones, y una melodía de piano en vivo que flotaba suavemente, endulzando la avaricia del ambiente. Para Nia,
Cada nota del piano era un recordatorio doloroso de la vida que había dejado atrás. Sus dedos picaban con el fantasma de las teclas que ya no tocaba, sacrificadas en el altar de la carrera de su esposo. Observaba a los camareros deslizarse como sombras eficientes con bandejas de plata, invisibles para los invitados, y sentía una extraña afinidad con ellos. Ella también era un accesorio en este escenario, necesaria para la imagen de hombre de familia de Julián, pero desechable en la realidad de su éxito. La terraza estaba decorada con una elegancia intimidante, mármol negro pulido que reflejaba las estrellas, arreglos florales minimalistas de orquídeas blancas que parecían congeladas en el tiempo y barandillas de hierro forjado que separaban a la élite del resto de la ciudad. Nia se sentía inmensa y torpe en medio de tanta delicadeza quebradiza. Su embarazo de 8 meses, que debería haber sido celebrado como un milagro, se sentía aquí como una intrusión grotesca. Su vestido de gala, una pieza de diseñador de color azul noche que Julián había elegido para ella, le apretaba incómodamente bajo el pecho y en las caderas, una jaula de tela costosa que le recordaba con cada respiración que no encajaba en el molde de la esposa trofeo esbelta y decorativa. Sus manos, instintivamente, nunca abandonaban su vientre. Acariciaba la curva tensa de su abdomen con movimientos circulares y rítmicos, buscando calmar al bebé y, sobre todo, calmarse a sí misma. La piel de su vientre estaba tirante, casi dolorosa, y sentía el peso físico de la vida que cargaba, un ancla que la mantenía atada al suelo, mientras su mente flotaba en una neblina de ansiedad. Podía sentir las patadas vigorosas de su hijo, pequeños golpes internos que eran su única compañía real en esa fiesta. «Estamos solos aquí, pequeño», susurró para sí misma en su lengua materna, bajando la vista para evitar el contacto visual con una mujer rubia, que la miraba con una mezcla de curiosidad antropológica y desdén apenas disimulado. El rostro de Nia, reflejado fugazmente en los ventanales de cristal del salón, contaba la historia que ella intentaba ocultar. A pesar del maquillaje profesional que intentaba iluminar sus facciones, las ojeras profundas bajo sus ojos delataban noches de insomnio y una tristeza crónica. Había una belleza innegable en ella, una dignidad estatuaria, pero estaba erosionada por el cansancio. Sus ojos oscuros escaneaban la multitud buscando a Julián, no con la esperanza de encontrar amor, sino con la necesidad desesperada de un punto de referencia familiar, un salvavidas en ese mar de desconocidos. Se sentía mareada, no solo por el embarazo, sino por el esfuerzo titánico de mantener la compostura, de sonreír cuando alguien la miraba por error, de fingir que pertenecía a ese mundo. Había viajado a París de sorpresa 2 días antes, impulsada por una intuición femenina que le gritaba que algo estaba podrido en los cimientos de su matrimonio. La excusa había sido querer compartir el éxito de Julián, pero la verdad era que el miedo la había subido a ese avión. Ahora, parada allí, se sentía como una intrusa en la vida de su propio esposo. Él no la había recibido con alegría, sino con una tensión rígida, una sonrisa forzada que no llegaba a los ojos y comentarios sutiles sobre lo arriesgado que era viajar en su estado. Nia se sentía culpable, una emoción que Julián sabía cultivar en ella con maestría, haciéndola sentir que su necesidad de cercanía era una demanda irracional y egoísta que entorpecía sus negocios importantes. El contraste entre su mundo interior y el entorno era violento, mientras a su alrededor se cerraban tratos millonarios entre risas ligeras. Nia luchaba contra una sensación de opresión torácica. El aire olía a perfumes caros, una mezcla empalagosa de almizcle, rosas y dinero viejo, que se mezclaba con el olor metálico del frío y le revolvía el estómago. Rechazó por tercera vez a un camarero que le ofrecía una copa, sintiendo la sequedad en su garganta. Ansiaba agua, ansiaba silencio, ansiaba estar en casa con ropa holgada y sin zapatos, pero sabía que no podía retirarse aún. Julián le había pedido explícitamente que se quedara un poco más, para las fotos, para mantener la fachada de la familia perfecta ante los inversores conservadores. Desde su posición periférica, localizó a Julián al otro lado de la terraza. Estaba radiante, en su elemento,
sosteniendo una copa de coñac con esa elegancia ensayada que tanto había enamorado a Nia al principio. Reía ante el comentario de un hombre mayor, echando la cabeza hacia atrás con una vitalidad magnética. Llevaba un smoking hecho a medida que le quedaba como un guante, y su cabello estaba peinado a la perfección. Parecía un príncipe de cuento moderno, el arquitecto de un futuro brillante. Verlo así, tan lejos y tan ajeno a su dolor, provocó en Nia una punzada de nostalgia mezclada con amargura. Ese era el hombre con el que se había casado. Pero ese hombre ya no volvía a casa con ella. Ese hombre vivía para el aplauso de los demás. Nia notó cómo la mirada de Julián barría la terraza, y por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron. No hubo calidez en ese intercambio, ni un guiño de complicidad, ni una sonrisa tranquilizadora. La mirada de él fue fría, evaluadora, como si estuviera comprobando que un mueble seguía en su lugar correcto. Inmediatamente apartó la vista para centrarse en una mujer joven que estaba a su lado, riendo de algo que él decía. Nia sintió ese rechazo visual como un golpe físico en el pecho. Se sintió pequeña, invisible, borrada. La conexión que una vez tuvieron parecía haberse disuelto, dejando solo un vacío lleno de silencios incómodos y excusas laborales interminables. La mujer junto a Julián era Camille. Nia no sabía su nombre todavía, ni la profundidad de su traición, pero su instinto se erizó al verla. Era todo lo que Nia sentía que ya no era. Afilada, parisina, dueña del espacio. Llevaba un vestido plateado que parecía líquido sobre su piel pálida, y se movía con una confianza depredadora. Aunque no se tocaban, había una gravedad innegable entre Julián y ella, una órbita compartida que excluía al resto del universo. Nia observó cómo Camille le susurraba algo a Julián, y él sonreía de una manera que Nia no había visto en meses. Una sonrisa genuina, cómplice y relajada. Un nudo doloroso se formó en la garganta de Nia, el sabor amargo de la sospecha convirtiéndose en certeza venenosa. El dolor físico regresó para reclamar su atención, sacándola de su observación dolorosa. Una contracción de Braxton Hicks, más fuerte de lo habitual, endureció su útero como una roca. Nia soltó un jadeo ahogado y se aferró a la barandilla fría para no perder el equilibrio. Sus piernas estaban hinchadas dentro de los zapatos de tacón, pulsando con cada latido de su corazón. La fatiga era un manto pesado que amenazaba con aplastarla. Se dio cuenta de que estaba sudando frío a pesar de la temperatura gélida de la noche. Necesitaba sentarse. Necesitaba salir de ese escaparate público antes de desmoronarse frente a las personas que Julián tanto quería impresionar. Miró alrededor, buscando una silla, un banco, cualquier refugio, pero el diseño de la terraza estaba pensado para estar de pie, para circular, para ver y ser visto, no para descansar. La crueldad del diseño moderno le pareció una metáfora de su vida actual, hermosa pero inhabitable. Se sintió mareada. Las luces de la Torre Eiffel comenzaron a desenfocarse en manchas amarillas brillantes. La ansiedad, que había estado zumbando en el fondo de su mente como una estática constante, subió de volumen hasta convertirse en una alarma ensordecedora. Tenía que irse, tenía que esconderse. No podía soportar ni un minuto más de esa farsa brillante. Intentó captar la atención de Julián una vez más, levantando levemente la mano en un gesto de súplica discreta, pero él estaba de espaldas, completamente absorto en la conversación con Camille y el grupo de inversores. Nia bajó la mano, sintiéndose ridícula y patética. La soledad de ese momento fue absoluta. Estaba casada, embarazada y rodeada de riqueza, pero nunca se había sentido más desamparada. Comprendió, con una claridad devastadora, que si se desmayaba allí mismo, la preocupación de Julián sería por el escándalo, no por su salud. Esa comprensión le dio la fuerza necesaria para moverse, para tomar la decisión de retirarse sin pedir permiso. Comenzó a caminar lentamente hacia las puertas de cristal que daban acceso al interior del hotel. Cada paso era una victoria sobre el dolor pélvico que la atormentaba. Se movía con la precaución de quien camina sobre hielo fino, protegiendo su vientre de los codos descuidados y los bolsos de diseñador que se interponían en su camino. Nadie se apartó para dejarla pasar. Ella era quien tenía que navegar alrededor de los egos inflados de los invitados.
Al cruzar el umbral hacia el calor del pasillo interior, el ruido de la fiesta se amortiguó, dejándola en un silencio repentino que zumbaba en sus oídos. Se apoyó en la pared, respirando profundamente, tratando de estabilizar su ritmo cardíaco. La suite que compartían estaba en el piso de arriba, un refugio prometido de sábanas suaves y silencio. Nia visualizó la cama, deseándola con cada fibra de su ser. Solo necesitaba acostarse, elevar las piernas y tomar su medicación para la presión arterial. Había estado sintiendo palpitaciones todo el día, y el médico le había advertido sobre la preeclampsia. Buscó en su pequeño bolso de mano, sus dedos temblorosos revolviendo el contenido. Pintalabios, pañuelos, móvil, pero el frasco de pastillas no estaba allí. El pánico frío la golpeó de nuevo. Recordó con claridad haberle dado el frasco a Julián antes de salir, porque su bolso era demasiado pequeño y no cerraba bien. «Mierda», susurró, la frustración haciéndole picar los ojos con lágrimas. No podía volver a la terraza e interrumpirlo frente a todos para pedirle unas pastillas. Él la miraría con esa mezcla de paciencia condescendiente y furia contenida que ella tanto temía. Recordó entonces que Julián había dejado su maletín de negocios y su abrigo en un salón privado anexo a la terraza, una pequeña sala VIP reservada para reuniones discretas durante el evento. Seguramente había dejado las pastillas allí, en el bolsillo de su abrigo o sobre la mesa. Era la solución perfecta: recuperar su medicina sin causar una escena y luego subir a la habitación. Nia se enderezó, alisando las arrugas invisibles de su vestido y secándose una lágrima rebelde que había escapado por su mejilla. Se sentía frágil, como si su piel fuera de papel y sus huesos de cristal, pero la necesidad de alivio físico la impulsaba. Caminó por el pasillo alfombrado, el sonido de sus propios pasos absorbido por la lana gruesa. El hotel era un laberinto de lujo silencioso, pasillos largos decorados con espejos antiguos que le devolvían la imagen de una mujer que se estaba desvaneciendo lentamente. No sabía que cada paso la alejaba de la seguridad y la acercaba a un abismo del que no habría retorno. Al llegar a la puerta entreabierta del salón privado, Nia se detuvo un momento para recuperar el aliento. Su mano se posó sobre la manija de bronce frío, dudando por un segundo. Una sensación de inquietud profunda se instaló en su estómago, más allá de las náuseas del embarazo. Era un presentimiento oscuro, una sombra que caía sobre su alma. Escuchó una risa desde el interior, una risa femenina, ligera y cruel, seguida por la voz grave de su esposo. No sonaba como una reunión de negocios. El tono era íntimo, relajado, despojado de la formalidad pública. Nia sintió que el tiempo se dilataba. Podía haber dado media vuelta. Podía haber ignorado su intuición y haber subido a la habitación a esperar. Pero la necesidad de saber, la necesidad de confirmar que no estaba loca, que sus sospechas no eran producto de las hormonas como Julián siempre decía, la empujó hacia adelante. Con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado, Nia empujó suavemente la puerta, abriendo la caja de Pandora que destruiría su vida tal como la conocía, pero que también, paradójicamente, sería el primer paso para encontrar su verdadera fuerza. La puerta se abrió con un silencio aceitado que contrastaba violentamente con el estruendo que provocó en el alma de Nia. Lo que sus ojos encontraron en ese salón privado no fue simplemente una infidelidad carnal, sino la demolición absoluta de su realidad. Una escena diseñada con la precisión quirúrgica de una pesadilla. Julián no estaba trabajando, ni revisando contratos con la urgencia que siempre alegaba para ignorarla. Estaba recostado en un sofá de terciopelo granate, con la corbata deshecha y una copa en la mano, riendo con una ligereza que Nia no había presenciado en años. A su lado, o más bien, entrelazada con él como una enredadera venenosa, estaba la mujer del vestido plateado, Camille. No había distancia profesional entre ellos, ni siquiera la cautela de los amantes secretos. Había una comodidad insultante, una atmósfera de complicidad doméstica que gritaba que aquella escena no era un error de una noche, sino la verdadera vida de Julián. Una vida donde Nia era la intrusa y ellos los legítimos protagonistas. Esa imagen congelada en el tiempo actuó como un revelador químico sobre la mente de Nia, exponiendo de golpe la anatomía de su matrimonio en descomposición.
Durante meses, Julián había construido un muro de frialdad glacial alrededor de ella, ladrillo a ladrillo, utilizando el silencio como arma y la indiferencia como castigo. Nia recordó las cenas en silencio, donde cada intento de conversación era recibido con un suspiro de hastío o una mirada que la hacía sentir estúpida y pequeña. Él la había convencido sistemáticamente de que su embarazo la había vuelto difícil, hormonal y poco atractiva, erosionando su autoestima hasta dejarla en los huesos. Ahora, al verlo brillar con esa vitalidad carismática frente a otra mujer, Nia comprendió con horror que la oscuridad no estaba en ella. Julián no había perdido su capacidad de amar o reír, simplemente se la había retirado a ella deliberadamente para entregársela a otra, dejándola marchitarse en la sombra de su desprecio calculado. Camille representaba todo lo que Julián le exigía a Nia, y que ella, con su cuerpo transformado por la maternidad, ya no podía darle. Era la fantasía de la perfección estética, delgada, afilada y libre de cargas. La amante acariciaba el cabello de Julián con una propiedad posesiva, susurrándole al oído palabras que provocaban en él esa sonrisa de suficiencia narcisista que Nia solía confundir con seguridad. No había culpa en sus rostros, solo la arrogancia de quienes se creen por encima de la moralidad común. Nia sintió cómo la culpa que había cargado durante todo el viaje, esa sensación pegajosa de ser una esposa demandante y paranoica, se disolvía instantáneamente, reemplazada por una náusea vertiginosa. No estaba loca. Cada intuición, cada sospecha que Julián había etiquetado como delirios de embarazada, era real. El gaslighting había sido tan eficaz que ella misma había empezado a dudar de su propia cordura, pidiendo perdón por ver lo que ahora tenía delante de sus narices. Entonces, las palabras atravesaron el umbral, más dolorosas que cualquier golpe físico. Camille, con una voz que destilaba veneno azucarado, preguntó mientras jugaba con el botón de la camisa de Julián: ¿cuándo vas a deshacerte de ella y de esa cosa grotesca que lleva dentro? Ya no soporto verla arrastrarse por ahí, arruina la vista. La crueldad de la frase, refiriéndose a su hijo nonato como esa cosa, golpeó a Nia con la fuerza de un impacto visceral. No era solo odio hacia ella, era un desprecio deshumanizante hacia la vida que habían creado juntos. En ese instante, la máscara social de Julián, la del empresario filántropo y padre expectante emocionado, cayó al suelo y se hizo añicos, revelando al monstruo egoísta que habitaba debajo, un hombre capaz de escuchar insultos hacia su propio hijo sin inmutarse, validando la maldad con su silencio cómplice. La respuesta de Julián fue la sentencia final, la confirmación de que su matrimonio no era una unión, sino una estafa financiera de larga duración. Sin dejar de mirar a Camille con deseo, respondió con un tono pragmático y aburrido, como quien discute un trámite burocrático molesto: paciencia, ma chérie. Solo necesito su firma para el fideicomiso familiar. En cuanto el dinero de la herencia se transfiera a la cuenta conjunta para el futuro del bebé, ella será historia. No puedo divorciarme antes sin perder el acceso al capital, lo sabes. Nia se quedó paralizada, su mano apretando el marco de la puerta, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La traición no era solo sexual o emocional, era existencial. Julián no solo no la amaba, la estaba depredando. Todo, desde el cortejo hasta el embarazo, había sido una maniobra calculada para acceder a la fortuna que los padres de Nia le habían dejado, una riqueza que él necesitaba para mantener su fachada de éxito en la alta sociedad parisina. El contraste entre el lujo decadente de la habitación, con sus paneles de madera noble, el olor a coñac añejo y la calidez de la chimenea, y la frialdad sociópata de la conversación, era insoportable. Nia se vio a sí misma como ellos la veían: un obstáculo, un medio para un fin, un cuerpo contenedor de dinero y biología que debía ser descartado una vez cumplida su función. La soledad que había sentido en la terraza se multiplicó por 1000. No estaba simplemente sola en París, estaba durmiendo con el enemigo. El hombre que debía protegerla era, en realidad, el arquitecto de su destrucción. Los recuerdos de sus cuidados, de las veces que él insistía en manejar las finanzas para que ella no se estresara, cobraron un nuevo y siniestro significado.
No la estaba cuidando, la estaba despojando, preparándola para el sacrificio final mientras ella, ciega de amor y hormonas, le entregaba las llaves de su vida. Una oleada de vergüenza recorrió el cuerpo de Nia, caliente y punzante. Vergüenza por haber sido tan ingenua, por haber dejado su carrera de pianista, su música y su identidad para apoyar a un hombre que la veía como una cuenta bancaria con piernas. Recordó cómo había justificado la distancia de Julián ante sus amigos, cómo había defendido su estrés laboral, cómo había asumido la culpa de cada discusión. Esa sumisión, que ella creía que era amor incondicional, había sido el terreno fértil donde Julián había sembrado su manipulación. Él se había alimentado de su luz, de su talento y de su bondad, dejándola vacía y dependiente, y ahora, cuando ella estaba en su momento más vulnerable, físicamente agotada y a punto de dar a luz, él planeaba el golpe de gracia con una frialdad matemática, pero junto con la vergüenza y el dolor, algo nuevo comenzó a gestarse en el pecho de Nia, una emoción dura y fría como el acero. La imagen de Julián riéndose de su impaciencia, para robarle, encendió un interruptor de supervivencia que había estado inactivo. Ya no era la esposa triste que buscaba validación, era una madre amenazada. La degeneración de su relación había llegado a su punto cero. Ya no había dudas, ni zonas grises, ni esperanzas de reconciliación. La venda había caído, y aunque la verdad era un ácido que quemaba, también era la única cosa que podía salvarla. Nia respiró hondo, tragándose las lágrimas y el miedo, y dio un paso hacia el interior de la habitación, rompiendo la burbuja de impunidad en la que vivían los amantes. El silencio de su sufrimiento había terminado. El ruido de la guerra estaba a punto de comenzar. La entrada de Nia en la habitación no provocó el sobresalto culpable que cualquier persona con conciencia habría exhibido. En su lugar, generó una atmósfera de molestia densa y palpable, como si una mosca molesta hubiera entrado en un quirófano estéril. Julián detuvo su risa con una lentitud deliberada, girando la cabeza hacia ella con una expresión de fatiga teatral, mientras sus dedos continuaban acariciando distraídamente el brazo desnudo de Camille. No se apartó de su amante, ni intentó cubrir la intimidad expuesta. Al contrario, mantuvo su postura relajada en el sofá de terciopelo, utilizando su lenguaje corporal para marcar una jerarquía clara en la que Nia estaba en el escalón más bajo. La iluminación tenue de las lámparas de pared bañaba el rostro de Julián en sombras, acentuando la frialdad geométrica de sus facciones y convirtiendo sus ojos claros en pozos de indiferencia impenetrable que la escaneaban sin rastro de afecto. Camille, lejos de sentirse descubierta, pareció energizarse con la intrusión, sus labios curvándose en una sonrisa felina que destilaba una satisfacción venenosa. Se acomodó mejor contra el pecho de Julián, reivindicando su territorio con la arrogancia de quien sabe que ha ganado la guerra sin necesidad de disparar. Su vestido plateado brillaba bajo la luz artificial, una armadura de lujo que contrastaba cruelmente con el aspecto desaliñado y pesado de Nia. Camille la observó de arriba abajo, deteniéndose con desprecio en su vientre abultado, y luego miró a Julián con una complicidad burlona, como si ambas estuvieran compartiendo un chiste privado del que Nia era el remate patético. En ese silencio cargado, la amante no era una simple espectadora, sino una catalizadora activa de la crueldad, disfrutando del espectáculo de ver a la esposa legítima ser reducida a la nada. Julián finalmente rompió el silencio, pero su voz no cargaba disculpas, sino una reprensión calmada y condescendiente, diseñada para hacerla sentir pequeña e irracional. «Es que no puedes dejarme respirar ni 5 minutos, Nia. Estamos en una reunión privada cerrando detalles cruciales para nuestro futuro, y tú entras aquí arrastrando los pies como un fantasma». Su tono era suave, casi paternal, el tipo de voz que se usa con un niño lento o una mascota desobediente. Era la esencia pura del gaslighting, negar la realidad evidente de la infidelidad que estaba ocurriendo frente a sus ojos y reencuadrar la situación para que la culpa recayera sobre la inoportuna presencia de ella. Julián ni siquiera se molestó en negar lo que ella había escuchado. Simplemente actuó como si la percepción de Nia no tuviera ningún valor o consecuencia.
Nia sintió que el aire se volvía irrespirable, cargado con el olor dulzón del perfume de Camille, mezclado con el aroma caro y masculino del coñac de Julián. A pesar del temblor en sus manos, su voz salió con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma, naciendo desde las entrañas de su instinto maternal. No es una reunión, Julián. Te escuché. Escuché cada palabra sobre el fideicomiso, sobre el dinero, sobre deshacerte de mí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y acusatorias. Por primera vez, la máscara de aburrimiento de Julián se agrietó ligeramente. No esperaba que ella tuviera la claridad mental para procesar la conversación. La había subestimado, creyendo que su estado emocional y físico la había vuelto demasiado estúpida para conectar los puntos de su plan maestro. La reacción de Julián fue levantarse lentamente, desplegando su altura de manera intimidante hasta llenar el espacio visual de Nia. Se abotonó el saco del smoking con movimientos precisos y metódicos, transformándose de amante relajado a depredador corporativo en cuestión de segundos. Caminó hacia ella, no con prisa, sino con la inevitabilidad de un glaciar que avanza para aplastar todo a su paso. «Estás delirando de nuevo, cariño», dijo, acercándose lo suficiente para invadir su espacio personal, obligándola a retroceder un paso instintivo. «Las hormonas te tienen paranoica. Escuchas cosas que no existen porque estás obsesionada con victimizarte. Deberías estar en la cama, no espiando conversaciones de adultos que no entiendes». Su cercanía era asfixiante, irradiando una amenaza física velada bajo la apariencia de preocupación marital. «No estoy loca y no soy estúpida», replicó Nia, sosteniendo su mirada a pesar del miedo que le helaba la sangre. «Sé que el dinero del fideicomiso es mío. Es la herencia de mis padres. Y si piensas que voy a firmar un solo papel después de esto, estás muy equivocado». La mención del dinero actuó como un detonante inmediato en la psique de Julián. La elegancia se evaporó, dejando al descubierto una codicia cruda y fea. Sus ojos se estrecharon, perdiendo cualquier rastro de humanidad fingida. Para un narcisista como él, la amenaza a su suministro económico era la única agresión real. El dolor emocional de Nia no le importaba, pero su negativa a cooperar con la estafa financiera era una declaración de guerra imperdonable. Camille soltó una risa seca desde el sofá, interviniendo con una voz que cortaba como un bisturí. «Julián, por favor, haz que se calle. Es vergonzoso. Mira cómo suda. Es grotesco. ¿De verdad pensaste que él podría amar a alguien como tú, tan básica, tan pesada?» Sus palabras no eran solo insultos, eran dardos dirigidos a las inseguridades raciales y físicas que Nia había tratado de ignorar durante su estancia en París. Camille representaba el estándar europeo inalcanzable que juzgaba a Nia no solo como mujer engañada, sino como un ser inferior estéticamente. La crueldad de la amante validaba y amplificaba el desprecio de Julián, creando un frente unido de hostilidad que dejaba a Nia completamente aislada en su propia defensa. Julián, espoleado por la intervención de su amante y la resistencia de su esposa, agarró a Nia por el brazo. No fue un golpe, pero sí un apretón posesivo y doloroso, sus dedos clavándose en la carne suave de su bíceps con la fuerza suficiente para dejar marcas. «Escúchame bien», siseó, bajando la voz a un susurro gutural que era mucho más aterrador que un grito. «No vas a arruinar esto. No vas a hacer un escándalo. Vas a salir de aquí. Vas a ir a la habitación y mañana firmarás esos malditos papeles porque sin mí no eres nada. ¿Entiendes? Eres una pianista fracasada con un bombo que nadie más querría». La violencia verbal fue absoluta, diseñada para romper su espíritu en 1000 pedazos. Pero Nia, impulsada por la adrenalina de la supervivencia y la protección de su hijo, se soltó de su agarre con un tirón brusco. «No me toques», gritó, su voz resonando en las paredes revestidas de madera. «Se acabó. Julián, voy a bajar ahora mismo. Voy a buscar a Armand. Voy a llamar a mi abogado y voy a congelar todas las cuentas. No verás un centavo, ni tú, ni tu puta». La palabra salió con una fuerza liberadora. Nia vio cómo el rostro de Julián se transfiguraba de la ira controlada a una furia ciega. Había cruzado la línea roja. Al amenazar su estatus y su dinero frente a su amante, Nia había herido mortalmente su ego.
Y un narcisista herido es la criatura más peligrosa de la Tierra. El ambiente en la habitación cambió drásticamente. La tensión estática se convirtió en cinética. Julián avanzó hacia ella, empujándola con su cuerpo hacia la puerta abierta, obligándola a retroceder hacia el pasillo. «Cierra la boca», gruñó, perdiendo la compostura por primera vez. Camille se levantó del sofá, observando la escena con una mezcla de excitación y alerta, consciente de que la situación se estaba desbordando, pero sin ninguna intención de detenerlo. Nia tropezó con sus propios pies al retroceder, sintiendo el peso de su vientre desequilibrarla, pero logró mantenerse en pie, saliendo al pasillo que conectaba con la gran escalera de mármol del vestíbulo. Julián la siguió al pasillo, su sombra alargándose sobre ella como una amenaza física. «No vas a ir a ninguna parte», dijo, su voz resonando en el corredor vacío. Nia se dio cuenta con terror de que ya no estaba tratando con su esposo, sino con un extraño violento acorralado. La máscara social había desaparecido por completo, y lo que quedaba era un hombre desesperado por mantener su ficción de éxito a cualquier precio. Miró hacia la escalera, su única vía de escape hacia el lobby donde había gente, testigos, seguridad. Tenía que llegar abajo, tenía que llegar a la luz pública donde él no se atrevería a tocarla. Comenzó a caminar lo más rápido que su estado le permitía hacia la barandilla de la escalera, respirando con dificultad, sintiendo cada latido de su corazón como un golpe de tambor en sus oídos. Julián caminaba detrás de ella, sus pasos pesados y rápidos acortando la distancia. «Vuelve aquí, Nia», ordenó, pero ella no se detuvo. La desesperación la impulsaba. Podía ver la luz de las arañas del lobby reflejándose en el mármol pulido de los escalones, una promesa de seguridad que parecía dolorosamente lejana. Camille se había quedado en el marco de la puerta del salón, observando la persecución con los brazos cruzados, una figura espectral que aprobaba silenciosamente la caza. Al llegar al inicio de la escalera, Nia se aferró al pasamanos de piedra fría, buscando estabilidad. Se giró para enfrentar a Julián una última vez, esperando que la visión de ella al borde del peligro lo hiciera entrar en razón. «Aléjate de mí», advirtió jadeando, con una mano protegiendo su vientre como un escudo inútil. Pero en los ojos de Julián no encontró razón, solo un vacío negro y furioso. Él no veía a una mujer embarazada, veía un problema que necesitaba ser eliminado, un obstáculo parlante que amenazaba con derrumbar su castillo de naipes. La presencia de los invitados abajo, el sonido de la música y las risas, parecía pertenecer a otro universo. Arriba, en la penumbra del pasillo, solo existían ellos dos y la violencia inminente. «Crees que tienes el poder aquí, ¿verdad?», dijo Julián, acorralándola contra la barandilla. Su aliento olía a alcohol y rabia. «¿Crees que puedes amenazarme con tu dinero sucio y salirte con la tuya?». Estaba demasiado cerca. Nia podía ver los poros de su piel, la tensión en su mandíbula, la vena latiendo en su sien, la opulencia del hotel, con sus alfombras persas y sus molduras doradas, se convirtió en el escenario de una película de terror. La belleza del entorno hacía que la violencia de sus intenciones fuera aún más obscena. Nia miró hacia abajo, hacia la caída vertiginosa de escalones de mármol blanco, y un vértigo de muerte la invadió. Julián notó su mirada de miedo hacia la escalera, y una sonrisa cruel, casi imperceptible, cruzó su rostro. Comprendió el poder que tenía en ese momento, la fragilidad absoluta de ella frente a su fuerza física. No necesitaba golpearla con los puños. La gravedad podía hacer el trabajo sucio por él. La idea pareció formarse en sus ojos en tiempo real, una decisión oscura y oportunista. Nia intentó moverse hacia un lado, para rodearlo y volver al pasillo, pero él bloqueó su camino con un brazo rígido, atrapándola entre su cuerpo y el vacío. La trampa estaba cerrada. «Por favor, Julián, el bebé», suplicó Nia, apelando al último vestigio de humanidad que pudiera quedar en él. Fue un error. Mencionar al bebé solo recordó a Julián la carga permanente que ella representaba. Su expresión se endureció hasta convertirse en piedra. «Ese bebé es solo otra cadena que me pones», escupió con desdén. La tensión en el aire se solidificó. El tiempo pareció detenerse. El ruido de la fiesta abajo se desvaneció, dejando solo el sonido de sus respiraciones agitadas.
Era el silencio antes del trueno, la calma eléctrica antes de la descarga mortal. Nia vio cómo los músculos de los hombros de Julián se tensaban, preparándose para la acción. No hubo un grito de guerra, ni una advertencia dramática, solo una mirada de resolución fría y despiadada. Él ya había tomado la decisión. En su mente enferma, eliminarla no era un crimen, era una corrección necesaria, una limpieza. Nia se preparó para el impacto, contrayendo cada músculo de su cuerpo en un intento inútil de anclarse al suelo, sabiendo con una certeza aterradora que las palabras se habían agotado y que la violencia era ahora el único idioma que quedaba entre ellos. Camille, desde la distancia, dio un paso adelante, no para detenerlo, sino para ver mejor. La crueldad se había convertido en un deporte de espectadores. Julián levantó las manos, no para acariciar, no para sostener, sino para empujar, las palmas abiertas, los dedos rígidos, apuntando directamente a los hombros de Nia. El mundo se redujo a ese gesto, a esas manos que una vez prometieron amor y que ahora eran instrumentos de destrucción. La escalada dramática había alcanzado su cenit. Ya no había retorno, solo caída. La atmósfera se saturó de una energía maligna. El lujo parisino, la Torre Eiffel brillando a través de los ventanales, la música suave, todo se convirtió en un telón de fondo burlón para el acto de barbarie que estaba a punto de suceder. Nia cerró los ojos por una fracción de segundo, visualizando la cara de su hijo no nacido, pidiendo perdón en silencio por haber confiado en el monstruo que tenía delante. Cuando abrió los ojos, Julián ya se estaba moviendo, y el abismo de la escalera esperaba con su boca de mármol abierta, lista para tragarla. El suspense se rompió, dando paso al horror puro. El contacto físico fue repentino y brutal, una descarga de violencia cinética que rompió las leyes de la gravedad y del amor conyugal en un solo instante devastador. Las manos de Julián impactaron contra los hombros de Nia con la fuerza de un ariete, no con la vacilación de un accidente, sino con la precisión técnica de quien desea desplazar un obstáculo pesado. Nia sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones con un jadeo ahogado, sus ojos abriéndose desmesuradamente al comprender que el impulso no se detendría. Sus tacones resbalaron inútilmente sobre el mármol pulido, perdiendo la fricción necesaria para anclarla a la vida. En esa fracción de segundo, el tiempo se estiró en una cámara lenta grotesca. Pudo ver los tendones del cuello de Julián tensarse por el esfuerzo del empujón y la frialdad inhumana en sus pupilas, que la miraban caer como si estuviera tirando una bolsa de basura por un vertedero. No hubo arrepentimiento en su rostro, solo la ejecución final de un rechazo que había comenzado meses atrás. El equilibrio se rompió con una sensación de vértigo nauseabundo, el mundo girando violentamente sobre su eje, mientras el cuerpo de Nia se inclinaba irremediablemente hacia atrás, hacia el vacío hambriento de la escalera. Sus manos, que instintivamente habían buscado aferrarse a la ropa de Julián en un último intento de salvación, solo atraparon el aire vacío cuando él retrocedió para no ser arrastrado con ella. La sensación de ingravidez fue terrorífica, una suspensión momentánea del destino antes de que la física reclamara su cobro. Nia vio el techo decorado con frescos pasar ante sus ojos en un borrón de colores pastel, mientras su mente gritaba una sola palabra que no llegó a salir de su garganta. No, fue una caída libre hacia el infierno, despojada de cualquier dignidad, convertida en un objeto que la gravedad estaba a punto de destrozar contra la dureza implacable de la piedra. El primer impacto fue un estallido de dolor agudo y cegador, cuando su cadera golpeó el borde del primer escalón. El sonido fue seco, un crack, ominoso de hueso contra piedra que resonó más fuerte que la música del piano en el piso de abajo. Nia sintió como una onda de choque recorría su columna vertebral, paralizando momentáneamente sus nervios, pero su instinto maternal fue más rápido que su dolor. En medio del caos de la caída, su cuerpo se contorsionó en una maniobra desesperada y primitiva para girarse, sacrificando sus brazos, sus costillas y su rostro para proteger el vientre abultado. Se ovilló sobre sí misma, transformando su espalda en un escudo humano, recibiendo cada golpe, cada arista de mármol, cada impacto brutal, mientras rodaba sin control por la pendiente asesina,
rezando en silencio para que su propia carne amortiguara el daño a su hijo. La caída pareció durar una eternidad, una sucesión de golpes rítmicos y despiadados que le sacaban el aire y le nublaban la vista. Rodó 1, 2, 3 veces, su vestido de gala enredándose en sus piernas, la seda rasgándose con un sonido agudo. Cada escalón era un nuevo asalto, golpeando sus hombros, su cabeza, sus rodillas. Las luces de las arañas de cristal giraban sobre ella como estrellas mareadas, y los rostros de los invitados que comenzaban a aparecer en su campo de visión eran manchas borrosas de horror. No podía detenerse. La inercia era una fuerza cruel que la arrastraba hacia abajo, golpeándola una y otra vez hasta que no supo dónde terminaba su cuerpo y dónde empezaba el dolor. El mundo era un torbellino de ruido sordo, golpes físicos y el latido ensordecedor de su propio corazón en pánico. Finalmente, el movimiento cesó con un golpe seco y definitivo contra el suelo del lobby, al pie de la escalera. Nia quedó tendida sobre el mármol frío, su cuerpo en una posición antinatural, como una muñeca rota desechada por un niño caprichoso. El silencio que siguió fue absoluto, una burbuja de vacío donde la música se detuvo y las risas se congelaron en las gargantas de los presentes. Nia no se movió, estaba aturdida, con la respiración entrecortada y superficial, sintiendo cómo el dolor florecía en múltiples puntos de su anatomía, una orquesta de agonía que gritaba desde su espalda baja, su cabeza y su hombro derecho. Pero por encima de todo el dolor musculoesquelético, una alarma mucho más urgente sonaba en su cerebro, el silencio dentro de su vientre, luchando contra la neblina negra que amenazaba con hacerla perder la conciencia. Nia llevó sus manos temblorosas hacia su abdomen. Sus dedos, raspados y sangrando por los intentos inútiles de frenar la caída, acariciaron la curva tensa de su útero con una delicadeza desesperada. «¿Bebé?», susurró, su voz apenas un hilo roto que no llegó a los oídos de nadie más que los suyos. No hubo respuesta interna, ni una patada, ni un movimiento. El terror que la invadió fue más frío que el mármol bajo su mejilla. La posibilidad de que el impacto hubiera separado la vida de su hijo de la suya era un abismo tan profundo que sentía que si miraba dentro, jamás podría volver a salir. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y saladas, mezclándose con el sudor frío del shock traumático. Entonces, sintió la humedad. No era sudor, ni orina. Era un líquido caliente y viscoso que comenzaba a empapar la tela fina de su ropa interior y se extendía rápidamente entre sus muslos. Nia levantó la cabeza con un esfuerzo titánico, ignorando el latigazo de dolor en su cuello, y miró hacia abajo. Sobre el mármol inmaculado de color crema, una mancha oscura comenzaba a expandirse debajo de ella, un rojo brillante y oxigenado que contrastaba violentamente con la palidez del entorno. Sangre, mucha sangre. El pánico se transformó en histeria silenciosa. Se estaba desangrando, y con ella, la vida de su hijo se escapaba litro a litro sobre el suelo de un hotel de lujo. La imagen era de una belleza macabra y devastadora, una tragedia pintada en rojo sobre un lienzo de opulencia indiferente. A su alrededor, la parálisis inicial de los testigos se rompió, dando paso a una reacción caótica y morbosa. Escuchó el sonido de copas cayendo al suelo, gritos ahogados y el murmullo creciente de voces alarmadas. Pero lo que más la hirió, incluso en su estado de semi-inconsciencia, fue ver cómo docenas de teléfonos móviles se elevaban en el aire, sus lentes oscuros apuntando hacia ella como cañones digitales. No había manos extendidas para ayudarla, solo pantallas brillantes grabando su humillación, capturando su dolor para el consumo viral. Se sentía expuesta, violada, un animal herido en el centro de un circo romano moderno, donde la compasión había sido reemplazada por la curiosidad y el espectáculo. Los flashes estallaban sobre su rostro dolorido, cegándola y aumentando su desorientación y náuseas. Con la visión borrosa, Nia buscó el origen de su desgracia. Alzó la vista hacia lo alto de la escalera, hacia el lugar desde donde había sido lanzada. Allí, recortado contra la luz dorada del pasillo superior, estaba Julián. No había bajado corriendo inmediatamente. Estaba de pie, inmóvil, observando su obra con una expresión indescifrable,
Una mezcla de cálculo frío y evaluación de daños. A su lado, Camille se cubría la boca con ambas manos, pero sus ojos estaban muy abiertos, fijos en la sangre, con una fascinación repulsiva. Desde su perspectiva en el suelo, ellos parecían dioses crueles en el Olimpo, intocables y distantes, mientras ella se retorcía en el barro de la mortalidad. La distancia física entre ellos era de apenas unos metros de altura, pero la distancia moral era infinita. El colapso emocional de Nia fue total. No era solo el dolor físico de los huesos rotos o la hemorragia, era la comprensión celular de que el hombre que había jurado protegerla acababa de intentar asesinarla. La traición le dolía más que las contusiones. Sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Un dolor torácico agudo que competía con las contracciones que empezaban a apoderarse de su útero. Quería gritarle al mundo lo que él había hecho, señalarlo con su dedo ensangrentado y acusarlo, pero su cuerpo no le respondía. Estaba atrapada en una prisión de carne dañada, incapaz de articular las palabras que la salvarían, dependiendo de la misericordia de extraños que solo sabían mirar a través de sus pantallas. Una nueva contracción, violenta y antinatural, sacudió su cuerpo, arrancándole un gemido gutural que silenció los murmullos cercanos. Sentía que se partía en dos, que su cuerpo intentaba expulsar la vida y la muerte al mismo tiempo. Su visión se redujo a un túnel oscuro. Los sonidos se volvieron ecos distantes y metálicos. Sabía que se estaba desmayando, que la pérdida de sangre estaba ganando la batalla. En ese último instante de lucidez, antes de que la oscuridad la tragara, Nia aferró su vientre con todas sus fuerzas restantes, enviando un mensaje mental a su hijo. «Aguanta, no te mueras. Mamá está aquí». Luego, su cabeza cayó pesadamente contra el suelo, y el mundo se apagó en un negro absoluto. El silencio sepulcral que había seguido al impacto del cuerpo de Nia se rompió violentamente, estallando en una cacofonía de histeria colectiva que transformó el lobby del hotel en un escenario de caos controlado. Gritos agudos de mujeres vestidas de alta costura perforaron el aire, mezclándose con las voces graves de los hombres que pedían seguridad y médicos con un tono de urgencia autoritaria. No era una preocupación genuina lo que movía a la masa, sino el pánico escénico de ver la muerte irrumpir en su burbuja de privilegios. Los camareros soltaron sus bandejas, el cristal se hizo añicos contra el suelo, sumando una capa de estruendo al desorden auditivo. Para Nia, que yacía en el epicentro de la tormenta, estos sonidos llegaban distorsionados, como si estuviera bajo el agua. Un rugido sordo y amenazante que confirmaba que su tragedia personal se había convertido en un espectáculo público grotesco del que no podía escapar. Julián descendió las escaleras, no con la prisa desesperada de un esposo aterrorizado, sino con la velocidad calculada de un actor que entra en escena para su monólogo final. Su rostro estaba transfigurado por una máscara de angustia perfectamente ensayada, sus ojos abiertos con un horror fingido que engañaba a todos, menos a la mujer que se desangraba a sus pies. Mientras bajaba, sus gritos resonaban con una claridad teatral, diseñados para establecer la narrativa antes de que la verdad pudiera levantar la cabeza. «Dios mío, Nia, te dije que esos zapatos eran peligrosos. Alguien llame a una ambulancia, por favor», bramaba, agitando las manos en el aire. Con cada escalón que bajaba, cimentaba la mentira. No era un intento de asesinato, era un accidente doméstico provocado por la vanidad y la torpeza de una mujer que no sabía caminar con elegancia. Al llegar junto al cuerpo de Nia, Julián se arrodilló, pero tuvo el cuidado meticuloso de no manchar su smoking con la sangre que se extendía rápidamente por el mármol. Se inclinó sobre ella, fingiendo comprobar sus signos vitales, pero sus manos, ocultas a la vista de la multitud por su propio cuerpo, no buscaban consolarla. Sus dedos apretaron con fuerza el hombro fracturado de Nia, un recordatorio sádico de su poder, mientras susurraba palabras que no coincidían con sus gritos públicos. «Mira lo que me has obligado a hacer. Eres un desastre», siseó cerca de su oído, mientras para la galería gritaba: «Resiste, mi amor. La ayuda ya viene. No te muevas. Estás en shock». La dualidad de su actuación era psicopática.
manipulando la percepción de los testigos mientras torturaba psicológicamente a su víctima en sus últimos momentos de conciencia. Camille, que había bajado unos pasos detrás de él, se unió a la farsa con una eficiencia escalofriante. Se llevó las manos a la boca, fingiendo sollozos, y se acercó a un grupo de esposas de inversores, asintiendo con la cabeza mientras sembraba el veneno de la duda. Estaba muy alterada, histérica toda la noche. Julián intentó calmarla, pero ella salió corriendo y, «Oh, es terrible», decía con voz temblorosa, validando la versión del accidente por inestabilidad emocional. La multitud absorbía estas mentiras como verdades absolutas. Después de todo, era más fácil creer en la torpeza de una mujer embarazada, fuera de lugar, que aceptar que uno de los suyos, un hombre de éxito y encanto, acababa de empujar a su esposa por una escalera. El racismo velado y el clasismo hacían el resto del trabajo sucio, inclinando la balanza de la empatía hacia el pobre esposo, que tendría que lidiar con esta tragedia. Nia, atrapada en una parálisis de dolor y terror, escuchaba las mentiras flotando sobre ella, pero su lengua pesaba como plomo. Quería gritar, «Él me empujó», pero solo salían gemidos roncos y burbujas de sangre de sus labios. La frustración era una agonía adicional. Estaba siendo borrada en tiempo real, su historia reescrita por su verdugo mientras ella luchaba por cada bocanada de aire. Veía los rostros de los desconocidos mirándola desde arriba, una colección de expresiones que variaban entre el asco por la sangre y la lástima condescendiente. Nadie se acercaba a tocarla, como si su desgracia fuera contagiosa. Los flashes de los teléfonos seguían disparándose, cegándola, convirtiendo su sufrimiento en contenido digital viral. Se sentía infinitamente sola, una pieza de carne rota en el suelo de un palacio de hielo. El entorno sensorial de Nia se volvió una pesadilla vívida. El olor metálico y ferroso de su propia sangre era abrumador, invadiendo sus fosas nasales y provocándole arcadas. Se mezclaba con el aroma químico de los productos de limpieza del suelo y los perfumes empalagosos de la multitud que se agolpaba para mirar. El frío del mármol había penetrado en sus huesos, haciéndola temblar violentamente. Un temblor que sacudía sus fracturas y enviaba lanzas de dolor a través de su sistema nervioso. Podía sentir la humedad pegajosa empapando sus piernas, una hemorragia que no se detenía y que le robaba la temperatura corporal y la vida. Cada latido de su corazón era más débil, más rápido, un tamborileo errático que anunciaba el colapso inminente de su cuerpo. Finalmente, el equipo de emergencias del hotel y los paramédicos irrumpieron en el lobby, rompiendo el círculo de voyeurs con empujones y órdenes secas. Eran un torbellino de uniformes fosforescentes y maletines médicos, trayendo consigo un caos diferente, el de la lucha por la supervivencia. Manos enguantadas en látex tocaron a Nia con una eficiencia brusca pero necesaria. Escuchó el sonido de tijeras cortando la seda de su vestido, exponiendo su piel al aire helado. Tensión bajando, posible desprendimiento de placenta. «Preparad la camilla, rápido», gritó uno de los médicos. Las palabras técnicas flotaron en el aire, confirmando sus peores miedos. Ya no era una persona, era un código rojo, un cuerpo fallando que necesitaba ser estabilizado para salvar lo que quedaba del embarazo. Julián intentó mantener su protagonismo en la escena, acercándose a los paramédicos con una autoridad fingida. «Soy su marido, voy con ella. Tienen que salvar al bebé. Ella no importa tanto, pero salven a mi hijo», gritó. Una frase diseñada para sonar heroica, pero que ocultaba su verdadera prioridad, el heredero necesario para el fideicomiso. Intentó subir a la ambulancia, actuando como el protector desesperado, asegurándose de que las cámaras captaran su devoción. Sin embargo, su presencia era un obstáculo. Los médicos lo apartaron físicamente para poder trabajar. «Aparte, señor, necesitamos espacio», le ordenó un paramédico, rompiendo por un segundo su aura de control. Julián retrocedió, alisándose el traje, con una mirada de odio fugaz hacia el médico que se había atrevido a tocarlo. Nia sintió cómo la levantaban del suelo para colocarla en la camilla rígida. El movimiento provocó una explosión de dolor tan intensa que su visión se llenó de manchas blancas.
Al ser elevada, su perspectiva cambió. Las lámparas de araña del techo parecieron precipitarse sobre ella, girando vertiginosamente. Vio el mundo al revés, los zapatos de los invitados, las patas de las mesas, el techo inalcanzable. En ese momento de transición, cruzó la mirada con Julián una última vez. Él estaba de pie, rodeado de gente que le daba palmadas en la espalda, consolándolo. Él la miró mientras se la llevaban, y sus labios esbozaron una sonrisa imperceptible, un gesto de triunfo final. Creía que había ganado. Creía que ella no sobreviviría para hablar. El traslado hacia la salida fue un borrón de luces y sonidos. La camilla rodaba rápidamente sobre el mármol, las ruedas traqueteando rítmicamente. Nia pasó junto a las enormes puertas giratorias y el golpe del aire exterior fue brutal. El viento invernal de París, helado y cortante, golpeó su rostro sudoroso, un choque térmico que la mantuvo consciente unos segundos más. Las sirenas de la ambulancia ya estaban aullando, un sonido estridente que rebotaba en las fachadas de los edificios históricos de la avenida. Las luces azules y rojas giraban en la oscuridad, tiñendo la nieve de la calle de colores violentos, creando una atmósfera de emergencia bélica. París ya no era la ciudad del amor, era una zona de guerra. Dentro de la ambulancia, el espacio se redujo a una caja metálica claustrofóbica llena de equipos médicos y luces blancas cegadoras. El olor cambió drásticamente a alcohol, desinfectante y plástico estéril. Los paramédicos trabajaban frenéticamente sobre ella, colocándole vías intravenosas, máscaras de oxígeno y monitores que pitaban con un ritmo alarmante. Nia sentía que su cuerpo se disolvía, que su conciencia era un globo que se escapaba de sus manos. Frecuencia fetal cayendo, bradicardia severa, avisada al hospital, quirófano de emergencia listo ya, gritó la paramédico que monitoreaba su vientre. Esas palabras fueron las últimas que Nia procesó con claridad. Su bebé se estaba muriendo. La oscuridad comenzó a devorar los bordes de su visión, cerrándose sobre ella como un telón negro. Fuera, en la acera del hotel, el caos continuaba. Julián intentaba subirse a un taxi para seguir a la ambulancia, alegando que debía estar al lado de su esposa. Camille se había esfumado discretamente entre la multitud, siguiendo el plan de no ser asociada directamente con el accidente. En la etapa policial, Julián estaba a punto de cerrar la puerta del vehículo, ya pensando en cómo prepararía su declaración de prensa y cómo contactaría a sus abogados para asegurar el dinero, cuando una mano grande y firme detuvo la puerta del coche, impidiendo que se cerrara. No era un policía, ni un médico, era una fuerza de seguridad privada, vestida de negro impecable, con un auricular en el oído y una expresión de piedra. «Monsieur Julián», dijo el hombre de seguridad con una voz grave y sin acento, que no sonaba como una pregunta, sino como una sentencia. «No se irá en ese coche. El vehículo del hotel lo llevará. Hay alguien que desea hablar con usted antes de que salga de este perímetro». Julián intentó protestar, su arrogancia inflamándose al instante. «Soy el marido. Mi mujer se está muriendo. ¿Quién se cree que es?», gritó, intentando apartar al hombre, pero el guardia no se movió ni un milímetro. Detrás de él, aparecieron dos hombres más, bloqueando cualquier ruta de escape. La atmósfera cambió de repente. El control que Julián creía tener sobre la situación comenzó a fracturarse. La figura de autoridad aún no era visible, pero su sombra se proyectaba sobre la escena con un peso aplastante. Mientras la ambulancia se alejaba a toda velocidad, llevándose a Nia y a la evidencia física de su crimen, Julián se dio cuenta de que el escenario había cambiado. Ya no estaba actuando para un público de admiradores, estaba siendo retenido. Miró hacia la entrada del hotel y vio que las puertas principales se cerraban, y en el balcón superior, una figura solitaria observaba la escena con una quietud depredadora. No había escapatoria fácil. La narrativa que había construido con tanto cuidado estaba a punto de chocar contra un muro de poder que él, en su narcisismo, había olvidado considerar. En la ambulancia, la conciencia de Nia se apagó finalmente. El sonido de la sirena se convirtió en un zumbido lejano y luego en silencio. La sensación de dolor desapareció, reemplazada por una nada flotante. Estaba sola en la oscuridad,
suspendida entre la vida y la muerte, mientras su sangre manchaba las sábanas blancas de la camilla. El mundo que conocía se había derrumbado por completo, dejando solo ruinas, pero en esas ruinas, bajo los escombros de su matrimonio y su cuerpo roto, algo había sobrevivido. La verdad no había muerto con su caída, solo estaba esperando, viajando a través de la noche parisina, lista para ser escuchada por quien tuviera el poder de blandirla como una espada. Desde la balaustrada de hierro forjado del segundo piso, observando la escena con la inmovilidad de una gárgola gótica, se encontraba Monsieur Armand. No era simplemente el dueño del hotel, era una institución viviente en París. Un hombre negro de 70 años cuya presencia irradiaba una autoridad que el dinero nuevo de Julián jamás podría comprar. Vestía un abrigo de lana oscura de corte impecable y se apoyaba ligeramente en un bastón con empuñadura de plata, no por debilidad, sino como símbolo de mando. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos de historia, habían sido testigos silenciosos de toda la tragedia. Había visto la discusión en el pasillo, la persecución y, lo más crucial, el movimiento deliberado de los brazos de Julián que condenó a Nia a la caída. Mientras el caos reinaba abajo, Armand no sentía pánico, sino una ira fría y calculadora, una furia ancestral que se encendía ante la injusticia cometida contra una mujer que le recordaba a las hijas de su propia tierra. Él no era policía ni juez, pero en ese hotel, su palabra era la ley absoluta, y había decidido que el accidente no sería la historia oficial esa noche. Armand descendió la escalera principal con una lentitud ceremonial, cada paso resonando como una sentencia. Los miembros de su equipo de seguridad, hombres corpulentos y discretos que obedecían sus gestos más sutiles, abrieron un camino entre la multitud de curiosos que aún murmuraban teorías. Al llegar a la entrada, donde Julián seguía gritando y exigiendo que lo dejaran salir tras la ambulancia, Armand levantó una mano y el silencio cayó sobre el vestíbulo como un manto pesado. No necesitó gritar. Su presencia absorbió el oxígeno de la habitación. Se plantó frente a Julián, superándolo en dignidad aunque no en estatura, y lo miró con un desprecio tan puro que Julián, por primera vez, sintió que su traje de diseñador y su arrogancia blanca no eran armadura suficiente. Armand vio a través de él. Vio al cobarde, al abusador, al niño mimado que rompe sus juguetes cuando ya no le sirven. Nadie sale de este hotel hasta que la policía revise las grabaciones de seguridad, Monsieur Julián, dijo Armand con una voz profunda, grave y cargada de un acento que mezclaba la sofisticación francesa con la cadencia de sus raíces africanas. Julián intentó interrumpir, balbuceando sobre derechos y abogados, pero Armand lo cortó con una mirada afilada. Mis cámaras cubren cada ángulo de esta propiedad, incluyendo el pasillo superior y la escalera. Vi sus manos, vi el empujón, y me aseguraré de que el fiscal, que es un viejo amigo mío, lo vea también antes del amanecer. La revelación golpeó a Julián como un mazo. El color drenó de su rostro, dejando una palidez enfermiza. La narrativa del accidente se desmoronaba antes de haber sido construida. Armand no solo tenía la evidencia, tenía la voluntad moral de usarla para destruir la vida perfecta de Julián. Mientras tanto, en la asepsia cegadora de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Americano de París, Nia despertaba en un mundo de dolor blanco y pitidos electrónicos. La cirugía de emergencia había sido una carnicería necesaria para salvar lo que se podía salvar. Su cuerpo se sentía como un mapa de devastación, costillas fracturadas, una pelvis fisurada, el hombro derecho inmovilizado y una incisión de cesárea que ardía como fuego líquido en su abdomen bajo. No podía moverse. Estaba atada a la cama por una red de cables y vías intravenosas que bombeaban analgésicos y antibióticos a su sistema colapsado. Pero el dolor físico era secundario. Su mente, al emerger de la anestesia, gritó una sola pregunta silenciosa que reverberó en cada célula de su ser. Giró la cabeza con un esfuerzo agónico hacia el lado, buscando respuestas en la penumbra de la habitación. Allí, a unos metros de distancia, dentro de una incubadora de cristal que parecía una nave espacial en miniatura, estaba su respuesta. Su hijo, un ser diminuto, casi translúcido, conectado a más cables que ella.
luchando por cada respiración con un pecho que apenas se levantaba. Era prematuro, frágil, un guerrero de apenas 2 kilos que había sobrevivido a una caída mortal antes de nacer. Nia sintió que el corazón se le desgarraba y se reconstruía al mismo tiempo. Estaba vivo. Julián había fallado. El odio que sintió en ese momento fue una inyección de adrenalina más potente que cualquier droga médica. Las lágrimas rodaron por sus mejillas hacia sus orejas, no de tristeza, sino de una gratitud feroz y una promesa de sangre. Ese niño viviría, y ella se convertiría en el monstruo necesario para protegerlo de su padre. Horas más tarde, cuando la madrugada cubría París con un manto gris, la puerta de la habitación de Nia se abrió suavemente. No era Julián, a quien la seguridad de Armand y la policía ya habían retenido para interrogar, sino el propio Monsieur Armand. Entró con respeto, quitándose el sombrero, y se acercó a la cama con la delicadeza de un abuelo visitando a su nieta. Nia, aunque débil, lo reconoció. Sabía quién era. Había sentido su mirada protectora en la fiesta antes del desastre. Armand no dijo nada al principio. Solo colocó una tarjeta de visita negra con letras doradas sobre la mesa de noche, junto al vaso de agua. «No estás sola en esta ciudad, hija», dijo suavemente. «He bloqueado sus cuentas en el hotel. He entregado las cintas a la policía. Mis abogados están redactando una orden de restricción para el bebé y para ti mientras hablamos. Él cree que tiene poder, pero no sabe con quién se ha metido». La fragilidad física de Nia contrastaba con la dureza que empezaba a cristalizarse en sus ojos. Intentó hablar, su garganta seca y rasposa por el tubo de intubación que le habían retirado recientemente. Él quiere el dinero, el fideicomiso, susurró, cada palabra un esfuerzo titánico. Armand asintió, comprendiendo inmediatamente la dinámica financiera detrás del intento de asesinato. Se inclinó más cerca, su rostro iluminado por la luz tenue del monitor cardíaco. «El dinero es una herramienta, Nia. Y ahora esa herramienta está en tus manos, no en las de él. Usaremos tu herencia para enterrarlo legalmente, socialmente y financieramente. Él no tocará ni un centavo, y no volverá a tocar a este niño. Tienes mi palabra y los recursos de mi familia a tu disposición. Esto ya no es un matrimonio, es una guerra, y tú vas a ganarla». La realidad de su situación comenzó a asentarse en la mente de Nia con una claridad brutal. La mujer que había subido a ese avión días atrás, insegura y buscando amor, había muerto en esa escalera. La mujer que yacía en esa cama de hospital era algo nuevo, forjado en el trauma y la traición. Recordó la risa de Camille, el desprecio de Julián, la sensación de sus manos empujándola al vacío. Esas memorias no la hundieron, la blindaron. Miró a Armand y asintió levemente, aceptando el pacto tácito entre ellos. No era caridad lo que él ofrecía, era una alianza estratégica. Armand veía en ella la dignidad que la sociedad parisina intentaba aplastar, y ella veía en él el escudo que necesitaba para blandir su espada. En la comisaría del Distrito 8, la situación de Julián se deterioraba rápidamente. Sentado en una sala de interrogatorios fría, sin su teléfono, sin Camille, quien había huido al primer signo de problemas reales, y sin sus abogados habituales, que parecían extrañamente ilocalizables gracias a la influencia silenciosa de la red de Armand. Julián golpeaba la mesa, gritando que era una víctima, que su esposa estaba loca, que todo era un malentendido. Pero frente a él, un inspector de policía revisaba un video en una tableta, una y otra vez. El video mostraba claramente el empujón. No había audio, pero la violencia del gesto era innegable. La arrogancia de Julián comenzó a fracturarse, dando paso al terror real de un animal enjaulado. Se dio cuenta de que subestimar a Nia y, peor aún, subestimar a los testigos silenciosos como Armand, había sido su error fatal. De vuelta en el hospital, el amanecer comenzaba a romper la oscuridad fuera de la ventana. La luz fría del invierno parisino entraba en la habitación, iluminando la incubadora donde su hijo seguía luchando. Nia extendió su mano sana, con los dedos aún manchados de sangre seca bajo las uñas, hacia el cristal de la incubadora. No podía tocarlo aún, pero podía sentir su energía. «Invierno», susurró. Ese sería su segundo nombre.
Un recordatorio del frío que intentó matarlos y del frío que ella llevaría ahora en su corazón para cualquiera que intentara hacerles daño. La tristeza se evaporó, dejando solo una determinación diamantina. Ya no le importaba el escándalo, ni la sociedad, ni la apariencia. Solo le importaba la justicia. Armand se levantó para irse, sabiendo que su trabajo inicial estaba hecho, pero que la batalla larga apenas comenzaba. Antes de salir, se detuvo en el marco de la puerta y miró a Nia una última vez. Descansa ahora, recupera tus fuerzas, porque cuando salgas de aquí, haremos que París tiemble. Nia cerró los ojos, no para dormir, sino para visualizar su siguiente paso. Imaginó a Julián destrozado, a Camille humillada, y a ella misma, de pie, con su hijo en brazos, sobre las ruinas de sus enemigos. El dolor de sus huesos rotos se convirtió en combustible. La víctima había desaparecido. La vengadora había nacido. La historia del invierno de París no terminaba con una caída, empezaba con un levantamiento. Mientras la ciudad despertaba ajena al drama, en esa habitación de hospital se trazaban las líneas de batalla. Nia sabía que el camino sería largo, que Julián lucharía sucio, que intentarían llamarla loca, inepta y mentirosa, pero también sabía algo que ellos ignoraban. Ya no tenía nada que perder, porque lo que más amaba estaba respirando dentro de una caja de cristal, y ella quemaría el mundo entero para mantenerlo a salvo. Con una respiración profunda que llenó sus pulmones dañados de aire nuevo, Nia abrió los ojos, clavando su mirada en el futuro incierto pero inevitable. La cámara se aleja lentamente de su rostro, mostrando sus ojos secos y feroces. Luego pasa a la incubadora donde el pecho del bebé se mueve rítmicamente, y finalmente sale por la ventana hacia la Torre Eiffel, que se yergue indiferente y majestuosa bajo el cielo gris. La belleza de la ciudad sigue intacta, pero bajo la superficie. Los cimientos están a punto de romperse. El silencio de la habitación es roto por el sonido constante y fuerte del monitor cardíaco del bebé. Bip, bip, bip. Un sonido de vida. Un sonido de cuenta regresiva. Esto no fue el final. Fue solo el comienzo.